Bienvenidos a la nueva edición de La Hora Social, aquí en Canal 2 HD San Carlos, Cable 8 Digital y Antel TV para todo Uruguay y el mundo. Decirles que en la noche de hoy vamos a tener junto a nosotros al secretario general del Zunca Maldonado, Michael Pistone, que bueno, nos va a traer toda la información, por supuesto, en una primera instancia de lo que se logró a través de ese convenio a nivel nacional para todos los trabajadores de la construcción, donde, bueno, marcaron 11 importantes puntos que los obreros de la construcción han logrado como logro para justamente dicho gremio. Decirles también que en la noche, bueno, también vamos a hablar con Michael sobre este conflicto que, bueno, se generó y que tiene muy preocupado a todo el departamento, cómo ha sido justamente el de ese complejo Cipriani, que, bueno, se corrió la instancia de que, bueno, se despedían o se mandaban al seguro de paro, mejor dicho, más de 600 trabajadores de la construcción. Hecho que en estas horas ha ido modificándose debido a distintas instancias. En primera, con una importante reunión el día lunes en la mañana en Montevideo con dirigentes del Zunca y el propio, justamente, propietario de la obra. Después, posteriormente, en horas de la tarde, también se realizaron gestiones a nivel departamental, como corresponde también con el número 1, el intendente Miguel Abella, donde, bueno, recibió al empresario justamente para conversar y conocer los detalles de este conflicto y de cómo se podía lograr una solución. Pero todo eso lo vamos a tener a través de la información que nos va a brindar Michael Pistone. En otro orden, vamos a estar inaugurando en la noche de hoy nuestro espacio Movimiento con Mariana. Este espacio que va a dirigir la profesora Mariana Arezzo, y bueno, que va a estar comenzando con una rutina para iniciar justamente la actividad de ejercicio. La idea es contribuir cada 15 días con esta iniciativa de dar un apoyo y donde ustedes desde su casa, bueno, hoy en esta época justamente media complicada con el invierno y todo, van a tener la gran chance de poder hacer los ejercicios en vuestros hogares y, bueno, invitar a los demás integrantes de la familia para participar también. Nosotros vamos a la primera pausa comercial y venimos para estar abriendo el primer bloque de la noche de hoy. Este bloque lo presenta Barracas 5 Esquinas, Camivir, sociedad anónima con todo el material de construcción, sanitaria, pinturas, cerámicas, herramientas, electricidad, muebles y electrodomésticos. Barracas 5 Esquinas, Camivir, sociedad anónima con reparto en toda la zona, está Camino Carlos Seijo y Camino a la Igualdad, frente a la Rural de San Carlos. Teléfono 42 66 45 21 y a través del 098 338 581. Y como les habíamos anunciado, en la noche de hoy nos iba a estar acompañando el secretario general del Zunca Maldonado, Michael Pistone, para conocer todo el tema justamente de comenzar en primera instancia con lo que fue ese trabajo intenso, peleado, de muchas reuniones, para, bueno, lograr justamente el convenio a nivel nacional de logros para los trabajadores de la construcción. Y posteriormente vamos a estar también hablando, justamente ya no vamos a estar con lo que tiene que ver y lo que ha sido estas últimas horas, todo lo que tiene para hablar del tema Cipriani, donde, bueno, justamente el Zunca nos va a estar dando la información de primera mano con su secretario general sobre cómo se han manejado esas negociaciones y qué se ha logrado para los trabajadores de la construcción del departamento de Maldonado. Bienvenido, Michael. Bueno, buenas noches para vos, Javier, y también para todos los televidentes. Un gusto inmenso tenerte. Sabemos que uno sigue muy de cerca todo el trabajo de ustedes, del Zunca Maldonado, del Zunca a nivel nacional. Hubieron muchas instancias, yo te decía fuera del aire, muchas veces se permite hablar quien no sabe nada de cosas que no corresponden, cuando estamos hablando que se estaba negociando la seguridad y los beneficios para los trabajadores de la construcción del departamento de Maldonado. Por supuesto que eso lleva a varias instancias, ¿no? Entre los empresarios, que arranca una propuesta, que se lleva, que se estudia, que se vuelva a considerar, que después se presenta otra, capaz que se acepta, capaz que no se acepta, vuelve para atrás, vuelve para adelante.
Pero eso lleva un trabajo que llevó excelente y bueno, que permitió lograr este convenio a nivel nacional, que bueno, que tú vas a estar contando de cada uno de ellos, de los logros importantes y de todas esas horas, digo, porque todo notable, digo, pero ustedes que son los que tienen que estar y no estar solamente en el departamento de Maldonado, porque los veíamos aparecer en Maldonado y a las poquitas horitas estar en Montevideo, sentado en la mesa frente a los empresarios, frente al Ministerio de Trabajo, negociando en esto. Sí, primero y antes que nada, agradecerte a vos por siempre, bueno, hacernos parte de lo que tiene que ver con el programa y también por lo menos para darnos la posibilidad de trasladar la realidad que tenemos nosotros como trabajadores de la industria de la construcción y también como movimiento sindical. Y eso también habla bien de tuyo, obviamente, y también de la iniciativa del programa y el interés del programa, que es tratar justamente de abordar estos temas que, verdad, que no son muy comunes o no son tan colectivos, y esto tiene como consecuencia que muchas veces se genere lo que vos comentabas, ¿no? Gente que desconoce lo que es la negociación colectiva, que cree que los salarios caen de la voluntad solamente del sector empresarial, que los beneficios te los otorgan de manera voluntaria sin transitar un proceso de negociación o de lucha, y cuando se dan los procesos de negociación y de lucha, las personas que desconocen esos procesos, obviamente que lo primero que hacen es hacer algunos comentarios desde el desconocimiento, y eso también nos pasó acá en el departamento de Maldonado, en el marco que fue una negociación colectiva o una pelea por convenio colectivo que duró alrededor de 123 días, ¿verdad? 123 días de negociaciones, como vos planteabas, de intercambio de parte nuestra y también de parte del sector empresarial, de medidas que se aplicaron en la mayoría de los centros de trabajo del país, en medidas que se aplicaron en el departamento de Maldonado, que fuimos uno de los departamentos que tuvo más incidencia en el marco de la aplicación de las medidas, y esto tuvo como consecuencia que se habló mucho de nuestro departamento y de las medidas que se tomaron en el marco de nuestro plan de acción. Pero también es verdad que toda esa lucha larga de parte de nuestros compañeros y compañeras de la industria de la construcción tuvo como consecuencia o como resultado un convenio colectivo de 5 años de duración, un convenio colectivo que recupera salario, que genera crecimiento salarial, un convenio colectivo que recupera retroactividad desde el 1 de abril, que modifica las pautas salariales que había propuesto el gobierno el año pasado y que habían caído más de 800.000 compañeros y compañeras, que eran pautas salariales con reajustes semestrales, ¿verdad? Nosotros logramos pautas salariales con reajustes anuales, y esto tiene como consecuencia que en vez de tener un crecimiento a partir del 1 de abril o una recuperación salarial de un 2.6, tengamos un 5.17. Esto es una ventaja para todos los trabajadores y trabajadoras de la industria de la construcción, al igual que también planteos que teníamos nosotros hacía muchísimos años y planteos históricos de la masa trabajadora acá en el Uruguay, que va en el marco de tratar de bajar la carga horaria sin pérdida de salario. Y nosotros en este convenio colectivo, que es verdad, era un convenio colectivo con una plataforma realmente pesada, ¿verdad? Por todo lo que nosotros habíamos propuesto, por las intenciones que teníamos, por la postura que tenía el sector empresarial, en función de que ellos no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro en lo que tenía que ver con la baja de la carga horaria sin pérdida de salario, en el marco de que la central había resuelto ir por la baja de la carga horaria sin pérdida de salario hace ya casi un año, y no había ni un sindicato que lo hubiese logrado, ¿verdad? Nosotros como sindicato, como SUNCA, como sindicato de trabajadores de la industria de la construcción, teníamos un desafío bastante grande, bastante importante, en ser el primer sindicato de la actividad privada acá en el Uruguay que logre un convenio colectivo que tenga como consecuencia la baja de la carga horaria, y que en el año 2030, o finalizando nuestro convenio, lleguemos a las 40 horas semanales sin pérdida de salario. Una conquista histórica para nosotros como trabajadores, una conquista histórica para el movimiento sindical y también para la central, y que también tira por tierra algunos planteos de parte del sector empresarial que han salido, más que nada las cámaras de industria y comercio, han salido a decir que si se recortan 4 horas de trabajo sin pérdida de salario, un poco más se cae el país abajo, ¿verdad? Y queda demostrado que en la industria de la construcción ya pasó en el año 2008, nosotros pasamos de las 48 a las 44, y lo que terminó pasando es que se generaron más puestos de trabajo. Es verdad que en esos 18 años la industria de la construcción avanzó tecnológicamente, y por eso también nosotros teníamos la obligación y la necesidad de lograr bajar de vuelta la carga horaria para seguir sosteniendo puestos de trabajo y también generar
más tiempo o más espacio para nosotros los trabajadores de la industria de la construcción, estar con nuestra familia. Entonces, yo creo que este convenio, que no solamente habla de crecimiento salarial, de estabilidad en la negociación colectiva, porque es por 5 años, no solamente habla de la baja de la carga horaria sin pérdida de salario y el antecedente que esto genera a nivel país, sino que también este convenio hablaba muchísimo de lo que tiene que ver con la salud en el mundo del trabajo y la salud laboral, y por eso también logramos en este convenio colectivo de que todos los compañeros, ¿verdad?, que se hagan el análisis del cáncer de próstata van a tener una partida de 1.000 pesos por análisis para todos los compañeros mayores de 40 años, y donde el análisis PSA, que es el análisis sanguíneo, también entra con la cobertura de esa partida, y que los compañeros menores de 40 años que ya se hayan hecho el análisis sanguíneo, si se les tiene que hacer el invasivo, también tienen la cobertura, al igual que también un jornal no pago, pero sin las pérdidas de las compensaciones, para poder incentivar a nuestros compañeros que realmente se controlen en lo que tiene que ver con esta enfermedad que lamentablemente se lleva montones de vidas de montones de compañeros cada año, al igual que también logramos avanzar con algo que para nosotros era fundamental, que es que se atienda la salud mental en la industria de la construcción a nivel país. Nosotros acá en el departamento de Maldonado teníamos ya en un acuerdo que habíamos hecho con una mutualista la posibilidad de sacar profesionales y mezclarlos con las asambleas de seguridad y abordar lo que es la salud mental en el mundo del trabajo. Hoy nosotros logramos por convenio colectivo que cada 6 meses las empresas van a estar obligadas a generar una asamblea enfocada en salud mental con un tiempo de duración de 2 horas, y donde las empresas se tienen que encargar de contratar los profesionales, psicólogos, psiquiatras, y que esos profesionales sean los que hablen de salud mental en los centros de trabajo, generando herramientas no solamente para el compañero o la compañera en la obra, sino también una herramienta que se pueda utilizar en las casas, que ese es el objetivo también principal nuestro. Logramos en este convenio colectivo la posibilidad de que en el año 2027 se instale un centro de atención a la primera infancia acá en el departamento de Maldonado, financiado por los fondos sociales de nosotros los trabajadores de la industria de la construcción, que tiene como objetivo atender la situación de alrededor de 90 hijos o hijas de trabajadores de la industria de la construcción, pero que al igual también genera un 20% para hijos o hijas de cualquier otra persona, cualquier vecino, que justamente donde se instale el centro se generen esos cupos para que también participen. Y esto para nosotros y para el departamento también es algo beneficioso, porque por lo menos como trabajadores de la industria de la construcción atendemos una problemática que es el cimiento de cualquier sociedad, que son los gurises, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que, y estamos convencidos nosotros como sindicato, que atender la pobreza en la primera infancia es un objetivo principal, no solamente para el movimiento sindical, debería ser un objetivo principal para todos los gobiernos, ¿verdad?, de todos los partidos, pero la realidad de los hechos es que nosotros tenemos los números y de las estadísticas, y lamentablemente hoy por hoy la pobreza tiene cara de niño acá en el departamento de Maldonado, donde la pobreza infantil ha crecido alrededor de un 83%. Entonces sentíamos la necesidad, y lo tuvimos que pelear mucho, tuvimos que discutir mucho con el sector empresarial, de que se genere una partida anual de 5.400.000 pesos para atender lo que tiene que ver con la instalación de un centro de atención a la primera infancia, 5.400.000 pesos por año, ¿verdad? Que eso entendemos nosotros que es una ventaja bastante buena para nuestros compañeros y compañeras, para los hijos y las hijas de los trabajadores de la industria de la construcción. Al igual que también logramos avanzar con la creación de un protocolo que hable de las alertas climatológicas, ¿verdad? Donde tenemos hoy por hoy fenómenos que atraviesan el mundo, ¿verdad? Fenómenos climatológicos que atraviesan el mundo, y donde lamentablemente no sabes cómo va a amanecer, ¿verdad?, ni en qué condiciones va a amanecer, en función de que el clima viene cambiando, y que lamentablemente ese cambio climático repercute de manera 100% negativa en el cuerpo de nuestros compañeros y compañeras. También ahora se va a crear un protocolo, que hay un lapso de tiempo de 120 días para crearlo, que aborde esas problemáticas y ver cómo nosotros generamos las condiciones para que no se corran tantos riesgos cuando hay una alerta roja, cuando hay una alerta naranja, al igual que también qué pasa cuando hay una alerta de calor, donde también en este protocolo se va a tener que abordar esa situación, al igual que logramos la segunda muda de ropa, en el sentido de que nosotros tenemos, por obligación del sector empresarial, de parte del año 2013, el sector empresarial tiene que entregar una muda de ropa de verano a partir del 1 de octubre y una muda de ropa de invierno a partir del 1 de abril.
En este caso logramos duplicar, ¿verdad? Se van a entregar 2 mudas en verano y 2 mudas en invierno, al igual que la ropa de verano tiene que ser con protección UV, y ahí donde también se va a instalar este protocolo que va a tener ese objetivo, y entendemos nosotros que este convenio, ¿verdad?, trató de abordar montones de puntos y montones de situaciones que teníamos, al igual que también logramos, por lo menos por primera vez, instalar una comisión que va a tener como objetivo o finalidad hacer un relevamiento y un estudio en función del financiamiento del cómputo jubilatorio especial para nosotros los trabajadores de la industria de la construcción, y tiene solamente 180 días para hacer justamente ese estudio, ver cuánto saldría financiar un cómputo jubilatorio especial para nosotros los trabajadores de la industria de la construcción, y avanzar a ver cómo podríamos, tanto el sector empresarial poner algún recurso económico, nosotros como trabajadores poner algún recurso económico, y el Estado también que haga sus esfuerzos en el marco de la creación de una normativa para que sea una realidad que con 55 años de edad y 25 años de aporte podamos acceder a una jubilación los trabajadores y trabajadoras de la industria de la construcción. Entonces es un convenio que, si bien era a largo plazo y en el caso de que logre por lo menos la mayoría de los puntos es bueno, nosotros lo que queríamos era por lo menos tratar de meter la mayor cantidad de puntos por la duración del convenio, y logramos ese objetivo que para nosotros es fundamental. La verdad que una cantidad de importantes temas, muchos más adelantados, ¿no? Digo, estamos hablando de esto mismo de la reducción horaria, se está hablando en el mundo, y que el Zunca ya lo haya logrado en Uruguay, para los trabajadores de la construcción, una de las principales industrias que tenemos en el país. Es muy importante. Todo esto que tiene que ver con la primera infancia me parece notable, porque digo, bien claro, el Zunca lo tiene, comienza por ahí. El país, todo lo que quieramos hacer, si no atendemos la primera infancia, no tenés nada. No tenemos nada, porque es como dejar cosas ahí en el aire, pero si podemos construirle buena base, como ustedes saben bien desde la construcción, que un edificio necesita justamente eso. Esto creo que también ustedes lo aplican a su manera, a tener esa conciencia de decir que, bueno, primero vamos por nuestros niños, que tengamos, mejorar la calidad de los niños y que, bueno, sacarlos de esa situación complicada, ¿no? Estamos también, Michael, en un departamento que está en una característica muy especial. Nos transformamos en el tercer departamento del país en crecimiento de población, o sea, antes era Paysandú, hoy por hoy es Montevideo, Canelones y Maldonado. Y cada vez está viniendo más gente. En Montevideo ya he visto algunas encuestas, se calcula que la mayoría de esa gente realmente se va a venir en su gran mayoría hacia el departamento de Maldonado, que también genera todo un tema del trabajo y de lo que genera de mano de obra, pero también de lo que genera en trabajo, porque digo, mucha gente viene, construye su casa, y da la posibilidad. Esto de la ropa también previsto, creo que muy bien, y pensado en el verano, ¿no? Digo, una cosa que de pronto acá pasa desapercibido, pero vemos ahí a todos trabajando en una torre, en un edificio, expuestos al sol y sin ninguna prácticamente protección. Sí. Y también todo lo que tiene que ver con todo esto que tú decías del trabajador, de cuidar, de las alertas, que es un tema que hoy creo que tiene que estar en todas las mesas que se hable en el país, en el mundo. Mismo ahora estamos sobre una alerta del niño que supuestamente comenzaría en septiembre. Nosotros calculamos que ya exactamente, consideramos que ya arrancó y que tenemos que estar preparados, porque también tenemos que tener una cosa que no tenemos en este país todavía, por lo menos instrumentado en la cabeza, de que qué pasa cuando la alerta, si exponemos a los trabajadores a salir hacia el lugar de trabajo y sabemos que es una alerta roja, con todo lo que significa que es muy factible que muchos compañeros de pronto tengan, ahora lo veíamos, lamentablemente no había alertas ni nada, pero esto lo genera también. Ayer fue un día muy triste para Uruguay, muchos fallecidos en ruta por distintas situaciones, pero hay cosas que creo que se pueden prevenir, ¿no? Digo, cuando vienen los vientos, todo ese tipo de cosas que bueno, creo que el Zunca en eso se ha manejado estupendamente para plantearlo adelantadamente, ¿no? Y tenerlo en la realidad que tenemos también, estar actualizado, ¿no? Porque
acá hay un cambio mundial del clima y no escapamos nadie. Sí, ni que hablar que lo que vos decías, Javier, es algo que nos golpea a nosotros bastante de frente y de lleno, con una realidad que se mueve en el marco de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy por hoy un comunicado que sale de parte de Inumet o un decreto que decreta, valga la redundancia, la alerta roja por la inclemencia del tiempo. Ahora, en paralelo no tenés una normativa que te respalde como trabajador. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Las alertas rojas pasan solamente a ser alertas que lo único que tratan de quitarse responsabilidad o de quitar responsabilidad a quien la comunica, pero en definitiva le termina generando una responsabilidad más grande a la parte trabajadora, porque si esa alerta no va en el marco de una normativa de qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay una alerta roja, independientemente de eso, es qué es lo que pasa o lo que pasa conmigo como trabajador de la actividad pública o privada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando el gobierno dice recomendamos o exhortamos a que no salgan? Sí, está bien, pero yo a las 7 de la mañana tengo que estar en la obra, o a las 7 de la mañana tengo que estar en el almacén, o a las 7 de la mañana tengo que estar, no sé, en el supermercado. Es decir, todos nuestros compañeros y compañeras, cada vez que hay una alerta roja... Quedan en la duda, ¿qué hacen? Y que en definitiva vos salís cada vez que hay una alerta roja y la movilidad es casi igual. Seguro. Y el problema que hay es que cuando la movilidad es casi igual, por más que haya una alerta roja, los riesgos se multiplican. Y cuando se multiplican los riesgos, también esos riesgos tienen como consecuencia de que pueda llegar a tener más accidente o lamentablemente más pérdida de vida de personas. Y eso es un dato de la realidad. Ahora, el tema que tenemos nosotros, la discusión que hemos tenido desde siempre, está bien, ¿cuál es la normativa o cuál es la ley que me garantiza a mí, por ejemplo, ante una alerta roja de parte de los organismos como Inumet, ¿verdad? ¿Qué es lo que me garantiza a mí de que yo no vaya a trabajar y en qué me respalda? No me perjudique. Hoy por hoy, el que no va, falta y sanción, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, yo creo que eso es algo que ha quedado muy a la deriva acá en el Uruguay, que nosotros como sindicato lo venimos discutiendo desde hace un tiempo. Es más, nosotros lo veníamos discutiendo desde el año 2016, para que tengan una idea. En este convenio, y a raíz de lo que te decía anteriormente, la correlación de fuerza que pusimos como movimiento sindical con nuestros compañeros y compañeras, logramos que se cree justamente este protocolo. Ahora, también es verdad que nosotros vamos a tener que meterle contenido al protocolo para que sea eficaz en su funcionamiento. Y yo creo que ahí lo primero que vamos a tener que hacer nosotros es que cuando hay una alerta roja no se mueve nadie. Claro. Y que en definitiva lo que hay que discutir ahí es, bueno, si se pasan horas por lluvia, aunque no vayamos, o cuál es el mecanismo que aplicamos para que no repercuta de manera 100% negativa en el bolsillo del compañero o compañera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la alerta roja se da, no sé, a las 11 o las 12 del mediodía, porque el clima cambia, empieza a soplar el viento y vos estás trabajando en una obra que corres riesgo de que o te caiga un árbol o que te vuele una chapa o lo que sea? Entonces, yo creo que ahí también deberían existir los mecanismos para suspender la tarea y que esto tenga como consecuencia de que nuestro compañero o compañera no tenga una pérdida económica, o no solamente la alerta roja. Nosotros hemos hablado y hemos discutido que hay alerta naranja que capaz que a mí no me pega mucho, pero capaz que a un compañero le genera o tiene como consecuencia que el agua le pegue en el techo, ¿no? Sí, se le inunde la casa. Entonces nosotros entendemos que tenemos situaciones que son diversas, que hay que discutirla, que hay que analizarla, ¿verdad? Como también hablábamos anteriormente, ¿qué pasa con la alerta de calor? Nosotros tenemos que acordar en nuestro protocolo de que hayan espacios o tiempos de hidratación y de descanso en el medio de una alerta de calor, que por ejemplo te pueden decir una mañana alerta de calor, 43 grados. Ahora te recomendamos que hasta las 4 de la tarde no salgas a la playa. Ahora, ¿qué pasa con el compañero que está de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde al rayo del sol, ¿verdad? Encorvado arriba de una losa, atando fierro o haciendo la carpintería o llenando de hormigón o haciendo cualquier tipo de tarea? ¿Qué pasa con ese compañero? Porque ese compañero o compañera no puede seguir las recomendaciones. Entonces yo creo que ahí donde tienen que haber normativa o convenios que nos resguarden en ese sentido. Que cuiden. Michael, importante llegamos a esto que ha sido, creo, en estas horas, desde el lunes, martes y miércoles, una movida impresionante del Zunca a nivel no solo departamental, sino a nivel nacional, porque se han estado movilizando para justamente estar negociando y pasaron a negociar también de otra manera que me pareció notable y que estuvo bueno, porque digo, bueno, creo que habían algunas trabas ahí que trancaban y que dejábamos llevar y que era la culpa de fulano y que era la culpa de Mengano y que era...
y que separaba esta obra como es del ex Casino San Rafael, el Cipriani, y en estas últimas horas creo que también por el área justamente de los propietarios, de los que ponen la guita, entendieron que la primera negociación debía ser con realmente los que generan esa obra, ¿no? Que son los trabajadores. Y bueno, nos enterábamos este lunes que la primera reunión fue en Montevideo a primeras horas, en la mañana, después posteriormente, como corresponde, con el uno a nivel departamental, que es el intendente de turno, en este caso Miguel Abella, y bueno, se ha continuado con diversas negociaciones y bueno, que tú cuentes un poco, yo tiré los titulares, que tú cuentes la historia como realmente se ha transcurrido. Sí, yo creo que nosotros, como toda historia, tenemos que arrancar desde el principio, ¿verdad? Se da en el marco de una situación que veníamos a nivel nacional con la conflictividad en aumento en función de que de parte del sector empresarial y con lo que tenía que ver con nuestra plataforma reivindicativa no venía siendo aceptada por parte de los empresarios, y se nos da una situación particular donde en la obra Cipriani, ¿verdad?, nos terminamos enterando de que, bueno, que se estaban dando situaciones que terminaban repercutiendo de manera 100% negativa en nuestros compañeros. Por ejemplo, nosotros resolvíamos a partir del 1 de julio, en lo que fue una concentración a nivel nacional, empezar a profundizar un poco más lo que tenía que ver con nuestras medidas en el marco del nulo avance que teníamos de parte del sector empresarial. Es decir, y esto para la opinión pública, nosotros negociamos 2 o 3 meses sin tomar ningún tipo de medida. Y fuimos alrededor de 10 veces a instancias en Dinatra, Montevideo y alguna bipartita sin tomar ningún tipo de medida. En todas esas veces que nosotros fuimos no avanzamos en ningún punto, ¿verdad? A partir del 1 de julio nosotros resolvíamos profundizar un poco más lo que tenía que ver con nuestras medidas y en el marco de eso también seguir profundizando con la negociación colectiva. En realidad tratar de generar espacios para la negociación, pero también movilizaciones que generen justamente que se sienta por lo menos tocado el interés del sector empresarial, porque hasta ahora el único interés que se venía tocando era el de parte de nosotros como trabajadores y trabajadoras de la industria de la construcción. Después de que se arranca con este plan de acción, la empresa Criba termina tomando una decisión que es enviar a 120 compañeros, ¿verdad?, al seguro de desempleo, argumentando que era un problema con la organización sindical, ¿verdad? Hasta ese momento nosotros no sabíamos bien cuál era la interna que tenía Criba y Grupo Cipriani, pero aún así rechazábamos que sea por eso y denunciábamos que Criba estaba tomando medidas anti el movimiento sindical. Después de eso, nosotros seguimos con la negociación colectiva. La empresa Criba toma una segunda medida, que es enviar a 120 compañeros más, ¿verdad?, al seguro de desempleo, o algunos de ellos sin seguro de desempleo, ¿verdad? Ahí se instala una negociación directamente con la empresa Criba, donde nosotros planteábamos que se retomen todos los compañeros y compañeras que habían sido cesados, pero que en primera instancia se tomen los que no tenían seguro de desempleo, porque la empresa Criba, ¿qué fue lo que hizo? No los mandó para el seguro ni los cesó, sino que utilizó una estrategia que es de la peor, que es los mantuvo en alta, los mantuvo en planilla como si estarían trabajando para Criba, pero no los dejaba ingresar al predio y por ende no les quería pagar el jornal. Entonces ahí nosotros reclamábamos los jornales a la orden en el Ministerio de Trabajo, se acordó que la empresa iba a pagar los jornales a la orden porque estaba incumpliendo con una normativa. Y después de eso nosotros seguimos con la negociación colectiva llegando a un preacuerdo. Cuando llegamos al preacuerdo, este preacuerdo dejaba en claro en el artículo 17 que el día 7 de agosto se tenían que retomar todos los compañeros y compañeras que habían sido enviados al seguro de desempleo. Y más todavía en el caso particular de Criba, porque Criba había hecho comunicados responsabilizando directamente a la organización sindical que éramos responsables nosotros de los envíos de esos masivos al seguro de desempleo cuando no teníamos responsabilidad ninguna, porque esa fue una de las obras que más trabajó en plena negociación colectiva y a su vez también esa fue una de las obras que más hormigón volcó también en la negociación colectiva. Y eso también es un dato de la realidad. Entonces nosotros rechazábamos justamente esas declaraciones de parte de la empresa y seguíamos en instancia en el ministerio, ¿verdad?, tratando de recuperar los puestos de trabajo. Llegó el día 7 de agosto, la empresa Criba no cumplió con los reintegros de nuestros compañeros. Ya de ahí violentó lo que tenía que ver con el artículo 17 de nuestro preacuerdo, ¿verdad? Y ahí nos enteramos nosotros que en definitiva y de manera oficial
no era solamente el problema que decía Criba que tenía, que era con nosotros, porque con nosotros no existía problema, porque después que firmamos el preacuerdo levantamos todas las medidas y no había problema. Entonces se les terminó esa excusa. Cuando se les termina esa excusa a la empresa Criba y en una instancia ministerial donde estaba Criba y también el Grupo Cipriani, lo que traslada a la empresa Criba, que en realidad, y por primera vez en la historia, sé sincera, que en realidad el problema lo tenía con Grupo Cipriani porque según la empresa Criba, Grupo Cipriani no le pagaba unas certificaciones. Ahí inmediatamente sale al corte el representante legal del Grupo Cipriani y le dicen que deudas con ellos no tiene ninguna, sino que hay un problema de atraso de parte de la empresa Criba que ha generado algunas multas. Ahí donde nosotros tomamos conocimiento del conflicto interno que tenía entre el Grupo Cipriani y la empresa Criba. Acto seguido, la empresa Criba nos notifica a nosotros que va a seguir enviando compañeros y compañeras al seguro de desempleo, al igual que los subcontratos que dependen de la empresa Criba también iban a empezar a enviar al seguro de desempleo o a cesar directamente porque había gente que no tenía seguro de desempleo. Ahí nosotros intentamos avanzar con la negociación, la empresa Criba se cierra y en función de eso, el día viernes de la semana pasada, el viernes 14, cuando nosotros estábamos firmando nuestro convenio colectivo, ¿verdad?, que ya habíamos pasado por la Asamblea General, la empresa Criba notifica que va a enviar a la totalidad de la plantilla al seguro de desempleo o directamente para las casas a los que no tengan seguro. ¿Estamos hablando de una cantidad de trabajadores? En total, alrededor de 600. 600 trabajadores. Lo que termina haciendo la empresa Criba es cumpliendo con lo que dijo, envía a esos 600 compañeros y compañeras, algunos de ellos para su casa nomás directamente y a otros para el seguro de suspensión de tareas, y ahí nosotros empezamos a convocar otra instancia, ya no con la empresa Criba, sino con el representante legal del Grupo Cipriani. Los compañeros delegados de ese centro de trabajo le trasladan al abogado del Grupo Cipriani que queríamos tener una bipartita. En el día lunes se lleva adelante lo que es esta bipartita donde participan los representantes legales del Grupo Cipriani y también el mismo Cipriani, y ahí nos traslada que, bueno, efectivamente tienen un problema bastante importante, pero que en definitiva él nos garantiza de que todos nuestros compañeros y compañeras van a volver a trabajar, ¿verdad?, en ese centro de trabajo, ni bien se resuelva la problemática o con Criba o con otra empresa, porque también estaban viendo algunas otras opciones. Y donde también nos decían que había muchísimas posibilidades de que no sea la empresa Criba la que siga con lo que tiene que ver con ese proyecto. Ahí nosotros, bueno, lo que trasladábamos nosotros era la intención nuestra de recuperar los puestos de trabajo, de los jornales a la orden, de los que no tuvieran para el seguro de desempleo. Ellos se comprometen de manera afirmativa a cumplir con todo eso, ¿verdad?, a retomar de carácter urgente a nuestros compañeros y compañeras, y nosotros lo que quedamos fue una convocatoria para una bipartita el día martes, ¿verdad? El día martes tenemos esta instancia bipartita, como ya es de público conocimiento. En esta instancia bipartita se acuerda eso que nosotros habíamos hablado en el día anterior, se acuerda, pero se deja por escrito en el marco de lo que es un preacuerdo, y en el día de hoy se presenta en una asamblea general con todos los compañeros de Criba y su contrato, ¿verdad?, que trabajan para la empresa Criba y todos los subcontratos. Este preacuerdo que se redacta y se acuerda el día de ayer garantiza la vuelta de todos nuestros compañeros y compañeras, garantiza la vuelta de todos los compañeros que trabajaran o compañeras que trabajaran para diferentes empresas subcontratadas, al igual que también garantiza todos los jornales de los que no tuvieran cobertura, ¿verdad? Claro. Y esto para nosotros es una herramienta 100% buena, porque también en el día de hoy los compañeros que trabajan para la empresa Criba y su contrato aceptan lo que es justamente este preacuerdo, y el día lunes nosotros ya estamos convocando y vamos a seguir convocando que el día lunes a las 7 de la mañana, lunes 24, se presenten todos nuestros compañeros y compañeras, porque ya estarían ingresando a lo que tiene que ver con esta obra. En el caso que todavía... ¿Sí, cambio de empresa ahí? Bueno, ahí donde todavía ellos les queda para corregir, a ver si sigue esta empresa, que no tiene mucha chance, pero en definitiva en los negocios comerciales entre ellos nosotros no podemos hacer futurología. Claro, hay contratos y cosas. Ahí está. Lo que sí quedamos nosotros en nuestro acuerdo es que, independientemente de qué empresa sea, el día lunes, ¿verdad?, se van a estar presentando todos los compañeros, compañeras que quieran volver, porque también hay una realidad que capaz que se puede dar que alguno consiguió trabajo en otro lado o otra cosa, pero todos los que quieran volver
van a tener las puertas abiertas para ingresar, porque también se da una situación con la empresa Criba que tiene una cantidad importante de compañeros que son permanentes, ¿verdad? Entonces también ahí en la balanza los compañeros van a ver si siguen con la empresa Criba, ¿verdad? Si en todo caso la empresa Criba no sigue, ¿verdad? A ver si abandonan lo que es ese reclamo individual que puedan llegar a tener. Entonces tenemos una situación que era muchísimo más compleja de lo que termina siendo después, pero que en definitiva se termina acordando, por lo menos de la parte inversora, que es la que realmente cuenta con el recurso económico, una solución que atiende los planteos de todo el movimiento sindical en función de que se recuperen todos esos puestos de trabajo y que no se tenga pérdida económica para los que no tuvieran seguro de desempleo. No, y muy bien se aclara esto, porque digo, entre tanto, teléfono de compuesto, y como lo decíamos contigo, viste, antes se manejó para todos lados, se ha dicho cualquier cosa. Lamentablemente, digo, lo hemos escuchado a nivel de empresarial, que me parece que no tendría que haber sido así, ¿no? Digo, que tendría que haber tenido una cintura más elástica para primero negociar con ustedes, acordar con todas las partes y después, antes de salir porque hoy por hoy estamos que puede cambiar totalmente la empresa y con todo lo que significa también para el trabajador, porque el trabajador quedó en un momento con una incertidumbre bárbaro. Digo, muchos capaz que tenían con la historia, digo, la mayoría no, porque el sindicato les aclaraba, pero digo, mucho con la historia que se hacía de que era un problema con el sindicato y con la empresa y con esto y con lo otro. Bueno, se terminó reconociendo, inclusive lo escuchábamos al mismo dueño de la obra reconocer de que el problema era con la empresa, ¿no? Digo, con la empresa constructora. Sí, claro, ahí donde tenemos el problema de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Muchas veces, y lo que hablábamos fuera de cámara, muchas veces el pensamiento se traslada directamente a un comentario en red social porque tenemos este aparato que es el celular, ¿verdad? Sí. Lo que antiguamente quedaba como un pensamiento encerrado en nuestra cabeza, hoy por hoy se hace más visible porque no nos da la posibilidad a través del tiempo de razonarlo antes de comunicarlo. Y a veces esos pensamientos que son en el marco del desconocimiento, cuando no se analizan, terminan en una red social y terminan atacando o a un movimiento sindical o a un grupo de trabajadores o a una persona, porque en definitiva eso es lo que lamentablemente ha pasado de parte de algunos actores que ante el desconocimiento y con la impunidad que genera muchas veces la red social y lo fácil que es hacer un comentario porque después no te haces cargo de nada, ¿verdad? Termina repercutiendo de manera negativa de cómo por lo menos se intenta confundir o se intentan confundir a las personas porque está el que hace el comentario y está el que lo lee, ¿verdad? Entonces también ahí hay un problema doble. Entonces entendemos nosotros que independientemente de esos comentarios que habían habido de gente que no entendía nada, nosotros seguimos con la misma línea, con el mismo objetivo y hoy por hoy podemos celebrar lo que es un acuerdo que recupera la totalidad de los puestos de trabajo en un escenario que no había sido generado ni por los trabajadores ni por el movimiento sindical. Y hay un dato relevante que es bueno que yo lo traslade. Si nosotros no hubiésemos tenido la negociación colectiva que tuvimos o estas medidas que se tomaron, había todas las posibilidades de que en agosto, en septiembre, esta obra se paralizara igual por el conflicto que tenía Grupo Cipriani con Criba, ¿verdad? Claro. Entonces, la realidad de los hechos es que la incidencia de 120, 200 metros cúbicos de hormigón que no se echaron no tienen como consecuencia 9 o 15 millones de dólares que tienen entre ellos, ¿verdad?, de diferencia con el problema que tienen ahí. Entonces, está claro que acá nosotros tenemos cosas que hay que analizarlas, hay que ser realistas, y nosotros entendemos que independientemente de la etapa que atravesamos, estaban todas las posibilidades de que la obra se paralice igual de parte de la empresa Criba, ¿no? Lo que pasa es que se intentó justo en esa negociación que ustedes estaban justamente definiendo el presupuesto, con todas las asambleas, con las reuniones, esto y lo otro, se intentó cubrir lo que era la realidad, ¿no?, de la historia, ¿no? Digo que, sí, que iba a terminar como tú dices, más adelante se iba a parar la obra porque el problema económico estaba. Michael Pistone, secretario general del Zunca Maldonado, el inmenso agradecimiento por haberte tenido en la obra social. Las felicitaciones a ti y todo el equipo de justamente del Zunca Maldonado por todo ese trabajo, digo, porque esto va a miles de hogares, ¿no?, del departamento de Maldonado, que son obreros de la construcción. Estábamos hablando puntualmente de una obra, pero digo, va a todas las obras, porque los logros estos, como lo decimos, son de los que se reunieron en la asamblea y de los que no tuvieron también lo van a recibir, sí, claro, porque esto es un logro para el trabajador, que eso muchas veces no se entiende.
Pero bueno, después en el bolsillo se ve el cambio y en los beneficios que tú manifestaste anteriormente que se lograron, que se logran a través de este convenio, se hacen realidad, ¿no? Para proteger, cuidar, y como tú decías, cosas muy importantes, ¿no? Me había quedado una muy importante en el camino, que es la salud mental, ¿no? Un tema muy delicado, que genera a través del estrés y de muchas cosas, y más cuando un trabajador está muchas horas aislado en su lugar de trabajo, ¿no? Pero bueno, que todo eso se esté pensando, se esté preparando y bueno, que se esté ya comenzando con iniciativas que van a proteger, en definitiva, todo esto para proteger al trabajador de la construcción. Sí, ni que hablar que lo que vos decías, y en el medio de escenarios donde también hay que hablarlo, había medios de comunicación que estaban más enfocados en ver si había una diferencia entre nosotros como trabajadores que lo que era la plataforma reivindicativa y las negativas que teníamos, ¿no? Habían compañeros, la enorme minoría, que a través de la confusión pretendían o creían que prestándose para lo que mandataba la empresa o lo que les trasladaba la empresa les iba a hacer un bien. Ahora, la realidad de los hechos es que nosotros tuvimos una negociación colectiva que fue bastante mediática acá en el departamento de Maldonado. Y eso también lo tenemos que comentar, por la postura que tuvimos nosotros y por la postura que tuvo el sector empresarial, y donde generaron algunos incidentes que hubieron, generaron una mayor difusión de la que tendrían que haber tenido, ¿verdad? Entonces también es verdad que muchas veces hay compañeros, la enorme minoría, que todavía le cuesta entender de que este 5,17% que van a cobrar de retroactividad a partir del 1 de abril y que van a cobrar la primera retroactividad ahora con la liquidación del mes de agosto y después van a cobrar la segunda en la otra quincena y todo así hasta que se termine de cobrar lo que son los 4 meses de esto, no es un regalo del patrón, ¿no? Es una conquista de los trabajadores organizados. La hora de menos que vamos a trabajar sin pérdida de salario en el año 2027, que vamos a pasar a las 43 horas, el logro de los trabajadores organizados. En el 2028 vamos a pasar a las 42, 2029 a las 41 y el 28 de enero del año 2030 vamos a pasar a las 40 horas semanales sin pérdida de salario, en el marco de que cada baja de la carga horaria va a tener como consecuencia otro reajuste salarial independientemente del reajuste que ya tenemos por convenio colectivo. Pero no solamente ese reajuste va a ir al valor hora, sino que va a ir reflejado a todas las compensaciones, incluyendo el ticket de alimentación. Entonces es un crecimiento salarial importante para nosotros los trabajadores de la industria de la construcción, que como vos bien decía, termina repercutiendo en la sociedad en su conjunto, porque nosotros no mandamos la plata para la China, es decir, la gastamos en enorme mayoría, la gastamos en el departamento o en la localidad donde somos o en cualquier parte del Uruguay, pero genera una mayor distribución de la riqueza cuando los trabajadores por lo menos logran arrebatarle algo al sector empresarial, que el sector empresarial se había adueñado, pero que en realidad también siempre perteneció a la masa trabajadora, que somos los que generamos la riqueza de los empresarios. Eso también hay que decirlo, ¿verdad? Total. Y genera en la economía departamental la construcción un entorno muy complejo, ¿no? Digo, porque si el obrero de la construcción está mal, si está complicada la mano, es el almacén, es la carnicería, es la farmacia, todo. Sí, todo se ve afectado porque, digo, el trabajador le gusta comer bien, va a consumir, es el que consume mayormente. Y bueno, y hay muchas obras, muchos trabajadores. En total, ¿cuántos trabajadores tenemos aproximadamente? ¿A nivel nacional o a nivel departamental? Departamental. Departamental andamos por arriba de los 8.000 y creciendo. Y creciendo. Que también hay un dato de la realidad. Hoy por hoy nosotros los trabajadores de la industria de la construcción que logremos sostener una mediana estabilidad laboral, podemos acceder con un salario, sea del categoría 4 o del oficial, podemos acceder a la posibilidad de alquilar una vivienda digna, exacto, de meternos en la cuota de un terreno, de empezar a hacer algo en el rancho, de tener nuestra locomoción propia, y hay algunos compañeros que creen que se ve fuera de las obras cuando uno anda, ¿no? Que antiguamente veía todo bicicleta, claro, y moto. Hoy por hoy ve en su enorme mayoría auto, y esto tiene como consecuencia no que el mismo salario del año 2005 en capacidad de compra sea el mismo que ahora. Esto no es así. No es así no solamente por la inflación, sino por la capacidad de compra. Nosotros como trabajadores de la industria de la construcción aumentamos alrededor de un 80% la capacidad de compra de lo que era el salario de un trabajador de la industria de la construcción en el año 2005, ¿verdad? Esto tiene como consecuencia que por lo menos en un país que ya de por sí es caro, pero por lo menos con un salario de la industria de la construcción pueda acceder a lo básico que debería acceder todo el mundo. El problema
no es los trabajadores y trabajadoras de la industria de la construcción que tienen un buen salario, no, el problema es la otra masa trabajadora que están lamentablemente 100% sumergidos, y es lo que nosotros hemos sido siempre, ¿verdad? O hemos dicho siempre, de tratar de concientizar a nuestros compañeros y compañeras de que avancemos en el marco de una mayor distribución de la riqueza, porque termina repercutiendo, como vos decías, no solamente en la persona misma, sino en quienes lo rodean. En todo. Michael, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme, cualquier cosa estamos a la orden. Y te hacemos un agasajo, en este caso, de merenguitos de roaming. Bueno, lo mejor. Disfrutar, y vamos a hacerle también al otro compañero que te ha hecho el aguante detrás de cámara. Mi compañero del Zonal que anda ahí en la vuelta. Muy bien. Y bueno, el saludo para todos los trabajadores de la construcción, las felicitaciones por los logros a través del convenio, y ni hablar por esto último que se logra a nivel de esta obra tan importante como es la de Cipriani, que bueno, se ha logrado que se va a estar reincorporando a todos los trabajadores. Bueno, muchas gracias a vos, Javier, y cualquier cosa estamos a la orden, como siempre. Decir que este bloque lo presentó Barraca 5 Esquinas, Camivir Sociedad Anónima, con todo material de construcción, sanitaria, pinturas, cerámicas, herramientas, electricidad, muebles y electrodomésticos. Barraca 5 Esquinas, con reparto en toda la zona, está en Camino Carlos Seijo y Camino de la Igualdad, frente a la Rural de San Carlos. Teléfono 42 66 45 21 y a través 098 338 581. Nosotros vamos a una tanda comercial y venimos para el segundo bloque de la noche de hoy, que lo hacemos juntamente con el espacio Movimiento con Mariana, que dirige la profesora Mariana Arezo.